Ahí está grabando. Bueno, la ayudantía ahora vamos a empezar a ver estos conceptos como PIB, qué significa nominal, real, el crecimiento económico, la inflación, qué son los precios corrientes, los constantes. Aquí vamos a ver que todos estos conceptos que están acá en el punto 1 están literalmente todos relacionados. ¿Ya? Partiendo por el PIB, siempre las noticias dicen, no, Chile creció tanto por ciento, aumentó en tantos puntos porcentuales, que suena más bonito el PIB. ¿Ya? Pero esto simplemente es un indicador, ya que mide el valor total de los bienes y servicios producidos dentro de una economía, de un país, de una nación. ¿Ya? Se puede medir con distintos periodos de tiempo, puede ser semestral, trimestral, anual, pero el mensual se llama IMASEC, Índice Mensual de Crecimiento Económico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A veces uno está buscando el PIB mensual, pero lo que realmente se está buscando es el IMASEC. A mí me pasó en un trabajo, estaba buscando PIB mensual, no aparecía en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasó? Es que el PIB anual lo dividí en 12, está bien, es como un promedio, pero me sirvió. Pero ¿por qué está el PIB nominal, el real? Yo me lo aprendí de la siguiente manera. Real quiere decir que en realidad con este PIB realmente uno puede ver si la economía creció o no. En cambio, el nominal, a este lo afecta la inflación. Entonces, si vamos a comparar, no sé, el año 2010 con el 2020, con el real vamos a mantener los precios constantes, ¿ya? Vamos a mantener los precios constantes. No van a cambiar, ¿por qué? Porque la inflación hace cambiar el precio, el nivel de precio. En cambio, con el PIB nominal, aquí dice que mide el valor de hoy, por así decirlo, de los bienes y servicios, a precios corrientes. Y aquí dice que toma en cuenta la inflación, pero a precios corrientes. ¿Qué significa precios corrientes? Allí está abajo. Son precios de bienes y servicios según su valor nominal y el momento en que son considerados. Valor nominal, volvemos acá a PIB nominal. Entonces, si los precios son considerados en el 2010, vamos a ver los precios de ese año. Pero si son considerados el 2021, vamos a ver que la inflación afectó al nivel de precio. Versus la real, que realmente no cambia el nivel de precio. No le importa la inflación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno le preguntan, ya calcula el crecimiento de la economía o el crecimiento económico de Chile, no sé. Uno puede ir al Banco Central a buscar los datos anuales del PIB y simplemente va a aparecer PIB, no va a aparecer así como tan detallado nominal, real, pero uno entiende que el PIB real es el que te ayuda a ver el crecimiento económico de un momento a otro, porque no analiza cambios en los precios, debido a que no tiene la inflación. Entonces, el crecimiento económico se puede medir con la variación porcentual del PIB real. Aquí le vamos a poner real, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También tenemos la inflación. La inflación simplemente mide el porcentaje en el nivel de precios de una economía. Ve si, mira, si nosotros tenemos el IPC del periodo 2020 y lo comparamos con el del 2021, y este porcentaje aumenta, existe inflación. Si este porcentaje disminuye, hay deflación, o sea, baja la inflación. A nosotros nos conviene que la inflación no aumente el nivel de precios, porque vamos a poder comprar más artículos, más bienes y servicios, por así decirlo, con un menor precio. Entonces eso mide la inflación. Mide la variación del IPC. ¿Y el IPC qué es? Es el índice de precios al consumidor. ¿Y esto qué quiere decir en otras palabras? Que son los precios del promedio o la media de los precios de bienes y servicios que se consumen en Chile o en cualquier país. Y este mide el gasto de una canasta fija de bienes y servicios representativa, una canasta básica, con la cual cualquier persona puede vivir de manera promedio.
no con grandes lujos, pero eso es el IPC. Si este IPC aumenta de un año a otro, estamos en presencia de inflación. Si disminuye, existe deflación. Nosotros podemos calcular la tasa de variación de la inflación mediante dos métodos. El deflactor del PIB, que vamos a ocupar en realidad el PIB nominal dividido en el real. Y después está el método con las canastas de cierto año, el costo de la canasta con un año base. Entonces, para finalizar esto, los precios corrientes son los precios de los bienes y servicios según el valor nominal, ¿ya? Según su valor nominal y en el momento que son considerados. Uno puede tener como año base, en este ejercicio va a ser el 2020, cualquier año. Y ese año va a ser el punto inicial de donde nosotros vamos a mirar. Es por esto que en el PIB real vamos a ocupar los precios constantes. Y el momento del año base nosotros vamos a mirar al año 2021, que es el corriente. Y vamos a poder comparar con la misma unidad de medida, por así decirlo, sin la inflación. Si quiero alguna consulta respecto a esto, algún concepto que no cachen bien. Hasta ahora está todo claro para mí, por lo menos. Ya, genial. ¿Alguien más? Pregúntenos, aquí somos todos estudiantes. Ya pasamos a lo siguiente, pero si después les surgen dudas de acá, me dicen nomás. Después tenemos un ejercicio que trata de... A secas nos dicen que tenemos estos datos de dos sectores. Pueden ser dos sectores o 10 sectores o los que sean. Pero el análisis es mejor aprenderlo con dos, porque así no nos confundimos con tanto cálculo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Y qué es lo que hay? El año base, el año corriente. Si no nos dan el año base, uno por deducción podría hacerlo con el primer año acá. ¿Qué hay? Porque siempre se va a hacer dentro de un periodo. Si nos dicen dentro de un periodo de 10 años, aquí podría ser el año base el 2010 y aquí el 2020. Entonces, vamos a estar nosotros parados acá. Por así decirlo, vamos a mirar cómo estamos ahora versus el año corriente. ¿Ya? Pero en este caso es solo del 2020 al 2021. Más simple, un año. No son 10 años. Ya, pues. Entonces aquí nos dicen determinar el PIB nominal y el real. El nominal toma en cuenta la inflación. Y el nivel de precios no se mantiene fijo. Aquí el nivel de precios se analiza año a año. Si estamos analizando el PIB nominal del 2020, tanto el precio y la cantidad de consumo o el consumo son de ese año. Si estamos analizando el PIB nominal del 2021, tanto el precio como el consumo o cantidad consumida es de ese año. No tenemos que fijarnos en dejar fijo el nivel de precio. En cambio, en el PIB real, nosotros estamos parándonos en el año base, que en este caso es el 2020. Vamos a estar en el 2020 comparándonos con el precio del 2021. Entonces, partamos por el nominal. El PIB nominal, voy a copiar aquí. Ya, el PIB nominal, ¿qué significa? Es como, por así decirlo, la sumatoria del precio con la canasta. En el nominal, ya, precio por canasta de cada uno de los sectores. En este caso tenemos dos sectores. Ya, PIB nominal del 2020. Tenemos el precio de la minería del 2020 por su cantidad de consumo del 2020. Sería S por S. Y como estamos en el nominal,
vamos a hacerlo del 2020, nos vamos a centrar solo en esto. No vamos a tomar cuenta el año 2021 porque no nos interesa en el nominal. Entonces, precio de la minería en el 2020 por la cantidad. Sería 275 por 600. Más, porque estamos en sumatoria, más el precio del sector forestal del 2020, que es el año que estamos analizando, por su consumo o cantidad consumida, que serían 240 por 700. Lo sumo y me da 333.000. ¿Qué es lo que va a ver acá? Si nosotros calculamos el PIB nominal, en el año base siempre nos va a dar un valor idéntico a que si calculamos el PIB real en el año base. En conclusión, en el año base, tanto el PIB real como el nominal son iguales. Es lo que dice acá. Pero calculemos primero los PIB nominales de los 2 años. El nominal del 2021. ¿Qué significa nominal? Solo me preocupo del año en estudio. Entonces yo tomo aquí, para no confundirme, y lo pinto aquí. Esto no lo pesco. 2020, yo estoy en el 2021 viendo el nominal. ¿Qué es lo que hago? Aquí son los precios de cada uno de los sectores por su consumo, más el precio del otro sector, más tanto, dependiendo de la cantidad. Si uno lo estuviera haciendo en Excel, podría ocupar la fórmula suma producto. Elige esto, la columna precio, punto y coma, la columna consumo, enter, y listo, tenemos el PIB nominal. Porque ¿qué es lo que hace? Te suma precio con su consumo respectivo, más el precio del sector forestal, más su consumo respectivo, hasta los sectores que tengamos nosotros. Entonces, si se fijan, debería ser 280, partiendo por la minería, por su consumo 650, más el sector forestal sería 255 pesos, o cualquier unidad. Aquí para simplificar el cálculo lo vamos a dejar en números. No estamos diciendo, no sé, 255 millones o miles de millones o pesos. 255 unidades monetarias. Multiplicado por 750 unidades de consumo, que es lo que está acá. ¿Cierto? Lo calculamos, nos da 373.250. Ya, perfecto. Tenemos el PIB nominal de ambos periodos. Pero ahora, ¿cómo se hace el real? Tenemos que recordar que el nominal, solo nos preocupamos del año. 2020, ya, 2020. 2021, solo 2021. Pero en el real, fíjense acá, aquí pinté azul, el precio. En el real nosotros estamos parados en el año base, que está pintado acá. Estamos ahí. Y queremos mirar hacia el 2021 o hacia cualquier periodo futuro con el que estemos comparando. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Como estamos parados acá, el precio lo vamos a dejar fijo, porque estamos acá. No podemos ver el precio de acá, es solo este, estamos fijos acá. Por eso yo dejé en azul fijo los dos precios de todos los sectores, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Si yo estoy analizando el PIB real del 2020, yo solamente voy a hacer cambio en la cantidad de consumo. Yo siempre voy a dejar fijo aquí los precios del año base, ¿ya? Para todos los análisis de la economía. Entonces, PIB real 2020, conservo el precio del año base en la minería y lo multiplico por la cantidad consumida del año que estoy analizando el PIB 2020, cantidad consumida de la minería en el 2020, y lo sumo al año base del siguiente sector, que es 240, acá, el azul, y lo multiplico por la cantidad de consumo del sector forestal, pero del año que yo estoy analizando, que es el 2020. El año que estoy analizando aquí es el 2020, serían 700, acá. Nos da 333.000. Y si se fijan, como les decía antes, el PIB nominal y el PIB real del año base, o sea, 2020 en este ejemplo, nos van a dar igual. 333.000 y 333.000. Pero nos falta un dato. Calculamos el nominal para ambos años, pero acá nos falta el real para el 2021.
es similar, tenemos que dejar los precios fijos. Independiente del año, dejamos el precio fijo del año base. Entonces estos precios van a quedar fijos. Van a quedar fijos. ¿Ya? Lo que va a cambiar va a ser el número que está acá y acá. Perdón, ahí. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. No sé si a alguien se le ocurre cómo podría quedar el PIB real del 2021 si sabemos que tenemos que dejar los precios fijos. Solo la cantidad varía dependiendo del año que estamos analizando acá. ¿Quién se la juega? ¿Alguien que haya hecho el taller? Que se la juegue. Francesca Mella. ¿Sabes cómo podría ser? Sí, yo también soy estudiante, todavía no termino la carrera, pero igual, así que tengan confianza de preguntarme si es que no cacharon nada, díganme nomás, en serio. Profe, le hablaron en el chat. No, díganme, Nicolás, sí. Ah, perdón. Sí, no. Nicolás, Ya, le hablaron en el chat. a ver. Ah, la pregunta. Ya, pues mira. Por ejemplo, nosotros estamos calculando el real. ¿Cuál es la diferencia del nominal? En el nominal, nosotros nos preguntan el PIB del 2020. Nosotros vamos a mirar el precio y la cantidad consumida del 2020. Si nos piden del 2021, vamos a ver el precio y el consumo del 2021. Solo esto. Eso es en el nominal, pero si estamos en el real, cambia. ¿De qué manera? En el real, nosotros vamos a tener siempre un año base, un año corriente, siempre el más antiguo el año base. O debería ser así. Damos un ejemplo, año base 2020 y el corriente 2021. Cuando llega base lo pintamos al tiro, porque sabemos que este va a ser el que nos va a decir los precios fijos que nunca van a cambiar en el PIB real. Precios, 2.75 para la minería y 2.40 para el sector forestal. Entonces, ¿cómo se hace? Yo aquí los pinto. Literalmente, en la prueba cuando la vi, los pinté, para que no se me olvidaran. Literal. Entonces, ¿de qué me sirve? Yo sé que esto no lo voy a tener que cambiar para ningún cálculo del PIB real, independiente de que sea del 2020, del 2100, cualquier año, el que sea, 2021. Entonces, para el 2021, yo voy a dejar esto fijo, siempre. Yo aquí ingreso los precios del año base. Nada más que eso, no hay que seguir analizando, se escribe. En cambio acá, yo voy a poner, de hecho lo voy a pintar en rojo aquí, para que no se le olvide. Este 2020, solamente yo me voy a preocupar de cambiar, supongamos que esta es una función. Ya, yo estoy en el 2020, entonces las cantidades van a ser las del 2020 y 2020. Lo celeste lo dejo fijo, no me va a cambiar nunca. En cambio esto sí. Entonces yo me pregunto, ya estoy en el PIB real 2020. ¿Cuál es la cantidad consumida en dicha industria que estoy analizando? Pero en el 2020 estoy en la M de minería. ¿Y cuál es su cantidad? Acá, 600. Por eso puse el 600. Este está fijo. El precio forestal 2020, 240 por 700. ¿Por qué 700? Yo tengo que ver, si estoy analizando el PIB real del 2020, me quedo en el 2020 y veo la cantidad. Pero ahora, ¿cómo sería? Esa era la pregunta. ¿Cómo sería, pero para el 2021? Si yo tengo
aquí. Si es del 2021, yo tengo que dejar fijo siempre el celeste, o sea, el precio del año base, se fijan en el mismo que está acá, exactamente igual. El precio, el precio. En cambio, ¿qué es lo que cambia? Si yo estoy analizando ahora el PIB real del 2021, mi cantidad consumida va a ser la del 2021. Si yo hiciera, no sé, inventando, 2030, este precio sigue siendo porque el del año base, pero aquí me van a cambiar a 2030 la cantidad y la cantidad también a 2030. No sé si se entiende mejor así. Ya, entonces acá lo reemplazamos y nos da 358.750. Este es el PIB real. En caso de que nos preguntaran la variación o crecimiento económico de alguna nación o economía X, ¿con cuál PIB lo podemos calcular? ¿Con el nominal o el real? ¿El crecimiento económico? Entonces lo pueden ¿Con el preguntar real? como sigo, con el real. ¿Por qué? Porque este no toma en cuenta la inflación. No toma en cuenta la inflación. Entonces yo voy a estar calculando precio por precio. No un precio que estuvo en su momento dado y después por efecto de la inflación al otro año ese precio cambió, porque no podría comparar. Entonces se hace con el real. Calcule la tasa de crecimiento del PIB. No te dicen si es real o no. Entonces se hace con el real siempre. Están estas dos fórmulas que en realidad es la misma fórmula, solo que aquí la despejé un poco más. Ahí. ¿Qué es lo que dice aquí? Miren, aquí simplemente la fórmula dice porcentaje de crecimiento del PIB. Si nos da positivo esta variación, es un crecimiento. Si nos da negativo, es porque retrocedió la economía. Ya, esto se hace como la variación. No sé si conocen la fórmula de la variación. Cualquier cosa puede ser. Lo que yo tengo en el mañana o en el periodo 1, yo le resto lo que tengo hoy y lo divido por lo que tengo hoy. Es como la distancia. Esto sirve para la variación porcentual. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí yo tengo el PIB real del año T. Le resto el PIB real del año 1 y lo divido por el mismo PIB real del año T-1. ¿Ya? ¿Alguien puede ocupar esta fórmula? Ya, Felipe. O podría despejarla. Me quedaría de la siguiente manera. ¿Qué pasa si este denominador lo distribuyo tanto a este como a este? Me quedaría así. Quedaría PIB real del tiempo T. De aquí abajo me queda el PIB real, pero del T-1, ¿cierto? Porque estoy desarrollando esto menos eso. Ahí. Menos. Aquí yo tengo el PIB real, pero ¿de cuánto? Esto que está acá. Ese menos salió de acá. Y esto es de acá, del T-1, del periodo T-1. Ahí sí. Ahí sí. Y acá el denominador, pues que es el mismo. Aquí me faltó el menos 1. Ahí sí. Ya. PIB. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Esto se me da, por cierto, porque igual arriba y abajo me queda un 1. Entonces de ahí sale ese 1. De aquí sale el 1. Ahí ustedes pueden ocupar cualquiera de las fórmulas, pero nos dicen calcule el crecimiento del PIB. ¿Cómo lo hago? Reemplazo el PIB real del 2021
menos el PIB real del año 2020 y lo divido en el PIB real del año 2020. Reemplazo los valores y simplemente calculo. Y me da que es 0,0773. Esto es un porcentaje, de hecho aquí tiene el apellido porcentaje. Entonces yo lo puedo multiplicar por 100. O sea, ¿cuántos ceros tiene el 100? 1, 2, y ahí donde está el cursor pongo la coma, lo que está acá. Aproximadamente un 8% creció la economía, del año 2020 al año 2021. ¿Ya? Luego, ¿qué nos piden? Determinar la tasa de inflación con el deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor? Hay que calcular la división, el cociente de lo nominal dividido lo real. O sea, lo que se afecta a la inflación versus lo que no se ve afectado por la inflación. ¿Ya? Entonces el deflactor del PIB del año 2020 sería el PIB nominal 2020 dividido el PIB real 2020. Pero justamente el 2020 es el año base. Y al principio dijimos que en el año base el PIB real y el nominal es igual. Entonces siempre te va a dar el deflactor del año base 1 o 100%. Acá dice. ¿Ya? Entonces no es necesario ni siquiera calcularlo. Se sabe que es 1 o 100%. En cambio, el deflactor del año 2021, que es el año corriente, nosotros vamos a calcular su PIB nominal dividido su PIB real. El nominal sería 373.250 dividido el real 358.750, lo cual nos da 1,0404, que en porcentajes es un 104,04%. ¿Ya? En otras palabras, podríamos calcularlo de dos maneras. La inflación se puede denotar como con el número pi, la inflación. Pueden escribir inflación o derechamente pi. Se está viendo la batería. Ya, ahí sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo analógicamente puedo decir, ya, yo estaba principalmente en un 100% y ahora estoy en un 104,04. La diferencia es que aumentó en un 4,04%. Y esa es mi inflación. ¿Ya? O también pueden hacerlo con la diferencia. Calcular variación de ambos deflactores obteniendo así la inflación, o obteniendo pi. Entonces, ¿cómo lo hago yo? La misma fórmula de las diferencias o la variación. El deflactor del 2021 menos el deflactor 2020 dividido en el deflactor del 2020. O con esta fórmula. Deflactor 2021 dividido deflactor 2020 menos 1. Como gusten. Esto nos va a dar un 0,0404, lo cual es lo mismo que 4,04%, que es el análisis que habíamos hecho acá, que es la diferencia de estos dos. Entonces, calculando la variación y para obtener la inflación, es un 4% aproximado. Este es un método. El otro método es, bueno, aquí hice determinar pi o la inflación, utilizando el otro método visto en clase. Pucha, pero ¿cuál era? El de las canastas. Nosotros lo calculamos con las canastas y el IPC. Teniendo en cuenta que la canasta básica fija en el consumo es el año 2020. Ya el 2020. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que el consumo, o sea, la cantidad consumida Q del año 2020 es fija. Antes acá nosotros calculábamos en el PIB real, dejando fijo el precio, ¿cierto? Para cualquier PIB real de cualquier año dejábamos fijo el precio, en este caso era el 2020, pero ahora tenemos que dejar fijo la cantidad consumida, porque el costo de una canasta depende de lo que consumamos. Si consumimos más, aumenta el costo, entonces lo vamos a dejar fijo en el año base, que es 2020. Por eso lo pinté azul.
esto no se va a mover, sea cual sea el año que estemos calculando esto. Entonces tenemos el costo de la canasta del año 2020 a precios del 2020. Si se fijan, aquí está en paréntesis porque en función, en realidad, lo único que cambia es el precio. Yo mantengo fijas las cantidades consumidas y varían los precios en función de qué, del precio 2020. Entonces, el precio de la minería en el año 2020 por la cantidad consumida en el 2020 también en la minería, que está fijo, no va a cambiar, insisto, le sumo el precio del sector forestal del 2020 por la cantidad consumida en el sector forestal del 2020. Lo calculo y me da 333.000. Ahora calculo la canasta, el costo de la canasta, si se fijan, 2020, aquí también. No es que me haya equivocado, sino que se calcula el costo de la canasta de un año. O sea, yo voy a dejar fijo el año 2020. Ya voy a dejar fijo el 2020. Que está en función de qué, del precio. Primero yo puse en función del precio del 2020. Ahora que ya hice el de 2020, voy a hacer el de 2021. ¿De qué manera? Yo siempre voy a dejar fijo la cantidad. ¿Se fijan? Cantidad 2020 M igual, cantidad 2020 F igual. Eso no cambia, lo único que cambia es la función, porque aquí es como si hubiera una X. Función de X. Solamente cambio X. Y estos serían mis X. Acá y acá. Entonces, como estoy en el precio de 2021, simplemente reemplazo. Y pongo su subíndice que identifica a qué sector económico es. Entonces, el precio del 2021 de la minería es 280. Y la cantidad del 2020, 600. Más el precio de forestal del 2021, 255. Por su cantidad, 700. Insisto, 600, 600, 700, 700. Porque lo único que cambia es el precio que te lo da esto, lo que está entre paréntesis. Pero ¿cómo calculo el IPC? Insisto, aquí yo quiero calcular la inflación. Primero calculo los costos de las canastas de cada año. Luego calculo el IPC. El IPC, ¿cómo lo calculo? Con esto. Me quedan 2 minutos de video, así que si se corta, atentos chiquillos al correo que les voy a mandar otro link. Después, yo estoy aquí calculando el IPC, como les decía. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo tengo esta fórmula, por así decirlo. En el IPC hay que entender que el denominador nunca cambia, independiente de qué año esté yo calculando el IPC. Siempre va a ser costo canasta del año base en el precio del año base. Porque aquí yo estoy de pie analizando. Aquí va eso en el denominador. En el numerador va también el costo de la canasta del 2020. Pero el precio de aquí, en negro, es el que cambia. Solo eso es el que cambia. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el IPC del 2020? El costo de la canasta 2020, pero a precios del 2020. 333.000. Bien, lo anoto. El costo de la canasta del 2020, pero a precios del 2020. Es lo mismo. ¿Está ahí? Exactamente igual. Me da que es un 100%. Por eso, siempre el IPC del año base da 100%. Se va a cortar en cualquier momento.